En la cocina de la mansión, Donna trabajaba con una precisión casi ritual. Su cuchillo cortaba el mango en rebanadas finas como pétalos, una y otra vez. Sobre el plato blanco, las piezas se unían formando una flor impecable. Era una técnica que no se aprendía en cualquier parte. Un ayudante de cocina se detuvo y la observó con incredulidad. Nunca había visto un corte tan delicado, tan extrañamente familiar. Mientras tanto, en la terraza con vista al mar, Larry Aristides esperaba. El café humeaba y el sol de la mañana bañaba la mesa de mármol. Su mano se deslizó sobre el plato. Al tocar los pétalos de mango, los dedos se tensaron. La yema de sus dedos recorrió el borde, reconociendo una forma prohibida. Tras las gafas oscuras, su boca se entreabrió. Una lágrima silente amenazó con escapar, pero él se contuvo. Su respiración se volvió irregular. Entonces, con una voz que no admitía demora, llamó. ¿Quién preparó este desayuno? El silencio se rompió con la urgencia de un hombre que acababa de encontrar una pieza de su pasado. Exigió que trajeran a la empleada responsable. Esa técnica no puede ser casual. Solo una persona en el mundo cortaba el mango así. El mayordomo la acompañó hasta la terraza. Donna caminó en silencio, con las manos juntas sobre el delantal blanco. Cuando se detuvo frente a la mesa, Larry giró el rostro hacia ella. El perfume de gardenias le confirmó su presencia. Señorita Donna, es la primera vez que hablamos. Dígame, ¿quién le enseñó a cortar el mango de esa forma tan particular? Mi madre. Lo aprendí de niña. Era lo único que conservó de la casa donde trabajó antes de que yo naciera. Bajo la mesa, la mano de Larry se crispó. Las uñas arañaron la madera sin que él lo notara. ¿Y su madre? ¿Recuerda cómo se llamaba? Elena, señor. Elena María. Era todo lo que sabía de su pasado. Larry sintió que el suelo se abría. Ese nombre pertenecía a un fantasma que lo perseguía desde hacía 3 décadas. ¿Sería posible? ¿Estaba su hija frente a él? No podía preguntar más. Debía ser meticuloso. Se aclaró la garganta, elogió la fruta y, con un gesto torpe, le indicó que se fuera. Apenas podía respirar. Larry se retiró al estudio con pasos lentos. La penumbra del salón lo envolvía mientras marcaba el número privado de su abogado. Rojas, venga ahora mismo. Es urgente. ¿Qué sucede, señor Aristides? Necesito una prueba de ADN. Discreta. La nueva empleada. Podría ser Ava. 30 años antes, en esa misma mansión, Elena había sido más que una empleada. Fue su amor en silencio. Tuvieron una hija, Ava. Pero las diferencias sociales y el orgullo de él los rompieron. Una noche, tras una pelea feroz, Elena desapareció con la niña. Larry buscó a su hija durante décadas. Contrató investigadores, recorrió el país. Nunca hubo rastro. Hasta hoy. Ahora, la flor de mango en su plato era la única prueba que necesitaba. El pasado llamaba desde la cocina. Recolectaré una muestra sin que ella se entere. En una semana tendrá la certeza. Larry asintió en silencio. Una semana le pareció una eternidad, pero esperaría. Lo había hecho 30 años. Al terminar su agotador turno, Donna se retiró a su diminuta habitación de servicio. Cerró la puerta con cuidado, asegurándose de que nadie la viera. De un cajón oculto bajo la cama, extrajo una fotografía desgastada por los años. Sus dedos temblaron al sostenerla. Todo este tiempo, he esperado este momento. Hoy vi la duda asomarse en sus ojos tras las gafas oscuras. Era la imagen de su madre, Elena, tomada décadas atrás. La única prueba tangible de su verdadero origen. No vine por su fortuna. Vine a saber si él es el hombre bueno que mamá recordaba, o solo una sombra. Besó la foto con devoción, la guardó bajo llave y se alisó el delantal. No podía flaquear. En la cocina,
Retomó su puesto como si nada ocurriera. El cuchillo danzaba sobre la fruta, imperturbable. Un compañero se acercó y le dijo en voz baja que el patrón había preguntado por ella varias veces, nervioso. Él ya sospecha, pero no sabe que yo también sé la verdad. El verdadero juego apenas comienza. En la mansión de los Aristides, dos almas orbitaban un secreto, y solo una conocía el plan completo. El abogado Rojas le aseguró a Larry que la revisión médica era el plan perfecto. Ningún empleado sospecharía. Donna caminó por el pasillo hacia la sala, habilitada como consultorio. Se alisó el uniforme, pero por dentro todo era cautela. La enfermera le indicó que se sentara y tomó un hisopo bucal con eficiencia clínica. Sé lo que buscas. Una confirmación genética. ¿Crees que soy tonta? Donna abrió la boca sin resistirse. La farsa era parte de su propio experimento. Al terminar, la enfermera le aseguró que era rutina. Donna fingió alivio. De vuelta en sus labores, Donna sentía el ardor de la vigilancia. Larry no la subestimaba, y ella tampoco a él. Esa noche, Larry no pudo dormir. Se sentó en su estudio, con la mirada perdida hacia las sombras. Si es ella, habré fracasado como padre todos estos años, pero al menos podré intentar repararlo. El reloj marcaba la madrugada. La respuesta estaba a días de distancia, pero el miedo ya había llegado. A la mañana siguiente, Larry esperaba en la terraza con el café intacto. Ordenó que Donna sirviera el desayuno personalmente. Ella llegó con la bandeja, el mango en flor impecable como siempre. La rutina enmascaraba la tensión. Donna, necesito que me responda con franqueza. ¿Su madre alguna vez mencionó al hombre que la abandonó? No, señor. Ella decía que ciertos nombres era mejor olvidarlos. Larry sintió el aguijón. Su mano se contrajo sobre la servilleta de lino. ¿Guardaba algún objeto? ¿Una joya? ¿Una carta? Algo que pudiera indicar quién era el padre. Solo una cajita de música, pero se rompió hace años. Nunca supe si era de él. Miento para proteger mi plan. Si él es honesto, lo sabré sin necesidad de pruebas. Larry asintió con pesadez y la despidió con un gesto. La paciencia se le deshacía como el azúcar en el café. Ambos quedaron en sus puestos, esperando una señal. El silencio entre ellos era más elocuente que las palabras. Esa misma noche, incapaz de dormir, Larry se acercó al retrato de Elena que aún conservaba en su estudio. La memoria es a veces un cuchillo afilado. Recordó cuando Elena, con paciencia infinita, enseñaba a la pequeña Ava a cortar rebanadas en flor. Era su ritual secreto. Aquella técnica era un legado que debía pasar de madre a hija, un código privado que solo ellas compartían. Pero el orgullo de Larry lo destruyó todo. Aquella noche, tras una discusión brutal, la mansión se llenó de gritos. Elena recogió lo indispensable y se llevó a la niña. Antes de cruzar la puerta, le susurró algo al oído. Nunca olvides quién eres. A la mañana siguiente, solo quedaba el silencio. Larry buscó durante años, pero fue como intentar retener agua entre los dedos. Lo único que conservó fue esa fotografía descolorida y la culpa de haberlas perdido por su soberbia. La cajita de música que Elena mencionó era el eco de un amor que no supo proteger. Se había roto, como todo entre ellos. Ahora, 30 años después, una flor de mango en su desayuno le devolvía la esperanza más cruel de todas. La respuesta estaba por llegar, pero el pasado ya le había mostrado que el tiempo perdido no se recupera, solo se llora. En la escalera de servicio, Donna marcó un número con el corazón acelerado, lejos de cualquier oído indiscreto. Tía, soy yo. No puedo hablar mucho. Ya le hice la prueba del mango. Al otro lado de la línea, la voz de su tía se quebró con la misma urgencia de siempre. No, tía, no le he dicho nada. Quería saber si es el mismo hombre que amó a mamá. Sí, él mismo. Y ahora está desesperado por saber si soy su hija. Pero yo necesito tiempo. Prometí no revelarme hasta ver su verdadero carácter. Hubo una pausa densa.
Donna escuchó un consejo que le heló la sangre. No, tía, no voy a vengarme. Él perdió tanto como nosotras. Si es un buen hombre, lo sabré. Colgó y apoyó la frente contra la pared. Su plan seguía en marcha, pero la duda la carcomía. Estoy tan cerca. Pero si él me decepciona, ¿podré perdonarlo? Esa tarde, el abogado Rojas irrumpió en el estudio con un sobresellado. Larry lo esperaba con las manos entrelazadas. Los resultados son concluyentes. La probabilidad de parentesco es del 99,99%. Larry tomó el documento en braille y lo recorrió con los dedos. El relieve quemaba cada yema. Es ella. Es Eva. No hay duda. El destino me devuelve lo que el orgullo me arrebató. Una lágrima silenciosa escapó bajo las gafas. El abogado bajó la mirada, respetuoso. Aún no se lo diré. Quiero que ella tome la decisión de quedarse sin la presión de saberlo. ¿Está seguro? Podría interpretarlo como una traición. He vivido 30 años con el remordimiento. Si la pierdo ahora, al menos que sea por quien soy, no por mi fortuna. Prepare un sobre con fotos de Elena y Ava. Déjelo donde ella lo encuentre. Será su prueba. El abogado asintió. Larry guardó el informe bajo llave. Ahora la espera era otra. En la penumbra de su oficina, el abogado deslizó las 3 fotografías dentro del sobre. Eran imágenes de Elena y una niña de rizos. La verdad en papel. Cerró el sobre y lo sostuvo un momento. Luego, en voz baja, se dijo a sí mismo: que el cielo proteja a esta familia. Con paso sigiloso, el abogado se adentró en la cocina vacía y dejó el sobre apoyado entre los productos de limpieza, como un descuido calculado. El sobre quedó allí, anónimo, con las puntas de las fotos asomando apenas. En el estudio, Larry permanecía inmóvil, escuchando el silencio que se espesaba. Sabía que el futuro de su hija dependía de ese objeto. Si ella encuentra el valor para confrontarme con las fotos, será la prueba de que es más fuerte que yo. Si las esconde, la habré perdido sin remedio. La cocina seguía en penumbra. Solo el zumbido del refrigerador acompañaba al sobre. He vivido 30 años sin ella. Puedo esperar un día más. El abogado regresó al estudio y se plantó frente a él. Está hecho. Ahora solo queda rezar. Sobre la losa blanca, el sobre esperaba como una carta sin abrir, cargada de un pasado que ya no admitía demora. Al amanecer, Donna entró a la cocina con el primer bostezo. Sus ojos se posaron sobre el sobre apoyado en el mostrador. Lo tomó con cautela. El peso de las fotografías dentro del papel le transmitió una corriente de inquietud. Al abrir la solapa, 3 fotografías cayeron sobre la mesa como hojas secas. El mundo se detuvo. Era el rostro de su madre, joven, radiante. A su lado, una niña de rizos. Ella misma, un sollozo, escapó de sus labios apretados. Las lágrimas bañaron la imagen, pero no por debilidad. Él dejó esto a propósito. Sabe que soy su hija. Se secó las mejillas con el dorso de la mano. La fragilidad mutó en acero. Muy bien, papá. Si tienes el valor de decírmelo a la cara, te espero. Pero no daré el primer paso. Guardó las fotos con una pulcritud casi ceremonial, como quien esconde una prueba vital. Ahora la partida es pareja. Tú crees que me estás probando, pero soy yo quien te juzga a ti. Durante el desayuno, Donna colocó la bandeja con una lentitud inusual. Sus dedos rozaron el borde del plato, como si midieran cada segundo. Sin previo aviso, comenzó a tararear una melodía antigua, casi olvidada. El aire se volvió espeso. Esa es la nana de Elena. ¿Lo hace a propósito? ¿Conoce esa canción? Suena muy antigua. ¿Se la enseñó su madre? Sí. Ella la cantaba para ahuyentar los malos sueños. ¿Acaso usted también la recuerda? Larry apretó la servilleta. La pregunta era un dardo envenenado, y él el blanco perfecto. Hay canciones que unen a las familias, ¿no cree? Como la técnica para cortar el mango.
Son códigos secretos. El millonario sintió que la terraza se convertía en un tablero de ajedrez, y él ya no llevaba las blancas. Donna se retiró con la bandeja vacía. Caminó erguida, sin mirar atrás, dejando un silencio cortante. Ella ya sabe que tengo las fotos, pero no me confronta. Me está dando la oportunidad de ser honesto. Esa noche, Donna garabateó una frase que su madre repetía como un mantra. La tinta se secó con la misma lentitud de una lágrima. En el papel se leía: la flor de mango era para Ava. Nadie más la recuerda, excepto tú. Al amanecer, deslizó la nota bajo el plato del desayuno entre la porcelana y el mármol frío. Cuando Larry se sentó, su mano rozó el borde áspero del papel. Lo palpó y un escalofrío le recorrió la nuca. ¿Qué hay aquí? Que alguien lea esto ahora. El mayordomo leyó en voz alta las palabras escritas. El aire se espesó. Larry dejó caer la servilleta. Eso es exactamente lo que Elena le decía a nuestra hija. Donna tiene que verme ahora mismo. Donna, que esperaba en la cocina, recibió el mensaje. Se alisó el delantal y caminó hacia el estudio sin titubeos. Larry, retirado al estudio, no podía ocultar el temblor de sus manos. Había llegado el momento de dejar de fingir. Ojalá tengas el valor de decirme la verdad sin excusas, porque yo ya no quiero seguir huyendo. En la penumbra del estudio, Donna y Larry se midieron con la mirada. Él, sentado; ella, de pie, con los brazos en jarra. Tú sabes quién soy, ¿verdad? No me mientas más. No sé de qué habla, señor. Solo soy su empleada. Larry apretó los puños sobre la mesa. Su voz se quebró con una mezcla de furia y súplica. Dejaste una nota. Esas palabras son de Elena. Dime la verdad. Sabía que eras mi padre antes de pisar esta casa. ¿Crees que vine aquí por casualidad? El silencio que siguió fue una losa. Larry palideció. Me hiciste una prueba de ADN sin mi permiso. Eres un cobarde que no se atreve a mirarme de frente. Quería que tú decidieras sin presión. Tenía miedo de perderte otra vez. ¿Y qué se supone que decida ahora? Si quiero un padre que no confía en mí y prefiere jugar a los detectives. Tenía miedo de que huyeras, si te lo decía abiertamente. Te he buscado 30 años. No quería perderte otra vez. Sentí tu miedo, pero no soy un rompecabezas que puedas armar a escondidas. Necesito un padre, no un estratega. Fracasé contigo antes de empezar. Lo sé, pero no quiero seguir sin ti. Dime qué necesitas que haga. Necesito que confíes, que dejes de analizarme como si fuera una inversión. Soy tu hija, no un negocio. Larry bajó la cabeza, vencido. Cada palabra era una estocada que se clavaba en sus hombros encorvados. Vine a juzgar si eras el hombre que mamá describió o solo una sombra egoísta. Hasta ahora, solo vi sombras. No, por favor. Dame una oportunidad para mostrarte quién soy de verdad. Sin secretos. El silencio llenó la habitación como un muro. Ambos respiraban con dificultad, midiendo el abismo. Quiero creerle. Pero si me abre el corazón y encuentro más mentiras, no sobreviviré. De espaldas el uno al otro, la distancia entre ellos parecía mayor que los 30 años que los separaron. La respiración agitada de Larry rompió el silencio. Giró lentamente, y su voz, cargada de un peso inconfesable, se abrió paso en la penumbra. Hay algo que nunca le dije a nadie, ni siquiera a mi abogado. Sus dedos temblorosos se posaron en las varillas de metal. Las gafas de aviador cedieron con un gesto que pareció durar una eternidad. Puedo verte, Donna. Ya no estoy completamente ciego. He recuperado parte de la vista. Donna ahogó un grito. Sus manos volaron a su boca y sus piernas flaquearon. Aquellos ojos, que aún luchaban por enfocar, la miraban por primera vez. Una lágrima resbaló por la mejilla de Larry, brillando en la luz tenue. El silencio ahora era distinto,
Ya no era un muro, sino un puente. Me está mirando, de verdad. Donna dejó caer sus brazos. El acero de su postura se fundió, reemplazado por una ternura largamente reprimida. ¿Por qué lo ocultaste, papá? Esa palabra, dicha por primera vez, colgó en el aire como una ofrenda. La oscuridad del estudio se llenó de una luz nueva. Donna rompió a llorar sin reservas. Dio un paso torpe hacia adelante, y Larry abrió los brazos como si hubiera esperado ese gesto toda su vida. Se fundieron en un abrazo largo, desesperado, donde cada lágrima lavaba años de ausencia y orgullo mal entendido. Siempre soñé con que pudieras verme. Temía que si te lo decía, no quisieras hacerlo. Quería verte desde el primer día que sentí el aroma del mango. Tu rostro es exactamente como lo dibujó mi corazón. Él acarició su mejilla húmeda, y sus ojos imperfectos grabaron cada detalle: el lunar junto al labio, la curva de sus pestañas. Papá, siento que te conozco de siempre, pero también que nos perdimos un mundo. No puedo devolver el tiempo, pero juro que cada día que me quede será para ti. La luz de la lámpara los bañaba, creando un refugio donde los secretos ya no tenían cabida. La mansión entera parecía contener la respiración. Ya no hay veneno en mi pecho. Solo gratitud por este momento que tanto tardó. Y así, en la penumbra cómplice de aquel estudio, padre e hija cerraron una herida que había sangrado por 3 décadas. Se separaron lentamente y se sentaron en los sillones frente a frente. El reloj marcó las 3 de la madrugada sin que nadie lo notara. Donna buscó en el bolsillo de su delantal y sacó la fotografía gastada de Elena. La puso sobre la mesa entre los dos. Mamá me dijo que algún día me buscarías. Que cortar el mango en flor sería la señal. Contraté a los mejores detectives, pero siempre volvían con las manos vacías. Nunca supe que ella me había dejado una llave. La guardé como un tesoro. Ella siempre supo que este día llegaría. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez sin amargura. Ambos recordaron a Elena con la ternura del perdón. El tablero de ajedrez en segundo plano parecía ahora una metáfora superada. Ya no había rivales en aquella sala. Prométeme que no volveremos a escondernos nada, ni un solo secreto más. Trato hecho. Pero tendrás que enseñarme a jugar ajedrez, papá. El primer rayo de sol se coló por la ventana, dorando sus rostros cansados. Una nueva jornada comenzaba, la primera sin máscaras. A media mañana, el abogado Rojas tocó la puerta del estudio con un maletín repleto de documentos formales. Se colocó frente a ellos y extrajo un legajo de hojas membretadas. El reconocimiento legal estaba listo. Señorita Donna, según la voluntad de su padre, usted es la heredera universal del grupo Aristides. No necesito su fortuna. Lo único que siempre quise fue un padre. Y yo solo quiero recuperar el tiempo perdido. Lo legal puede esperar, si así lo deseas. Entonces, redactaré un documento que aplace la ejecución hasta que usted esté preparada. Donna asintió con una sonrisa húmeda. Por primera vez, el peso del dinero no definía su relación. No tenemos prisa. Lo importante es que estamos juntos. El abogado guardó los papeles y se retiró en silencio, dejando que la familia empezara de verdad. Padre e hija se quedaron en el estudio, trazando planes sin prisas, sostenidos por la certeza de haberse encontrado. Apenas salieron del estudio, el rumor corrió como pólvora por los pasillos. 2 empleados cuchicheaban sin disimulo. Donna reapareció sin el delantal. Vestía una blusa sencilla y caminaba con la calma de quien ya no necesita esconderse. En la cocina, cortó mangos por costumbre, pero esta vez Larry la observaba desde la puerta, con una sonrisa apenas contenida. Nunca imaginé que la flor de mango sería el lazo que nos uniera. Mi madre lo sabía. Por eso la enseñó con tanto amor. Al oír la palabra madre, otra sirvienta se llevó la mano al pecho. Es su hija legítima, murmuró. El mayordomo, testigo de tantas escenas silenciosas,
Se inclinó formalmente ante Donna y la llamó señorita Aristides. No es necesario cambiar las formas. Seguiré siendo Donna. Pero el brillo en sus ojos delataba que algo profundo sí había cambiado. El hielo de la mansión se derretía. Esa noche se sentaron juntos en el sofá del estudio. Sin prisa, hablaron de nimiedades, celebrando la normalidad recién estrenada. Semanas después, la terraza se llenó con el aroma del café. Donna, sin uniforme, preparaba el desayuno como cada mañana. Con la misma precisión de siempre, cortó el mango en pétalos y los acomodó, formando una flor sobre la porcelana. Cada mañana te veo y recuerdo lo que casi pierdo. Y cada mañana me aseguro de que la flor sea perfecta, para que nunca olvides que estoy aquí. Sus manos sostenían ahora dos platos idénticos, con mangos idénticos. El ritual ya no era un acertijo, sino una celebración. Nunca volveré a ocultarte nada, hija. Ni siquiera una mirada. Lo sé, papá, y por eso estoy aquí. Se miraron y rieron con la complicidad de quienes han atravesado un desierto y al fin encuentran agua. La flor de mango seguía intacta sobre el plato, como un recordatorio de que hasta los gestos más pequeños pueden reconstruir un hogar. El sol bañó la terraza y los envolvió a ambos. Padre e hija desayunaban juntos, por fin. Tras el desayuno, padre e hija pasearon por el jardín. La luz se filtraba entre las ramas, dibujando sombras suaves sobre la grava. Planté este jardín pensando en ti. Nunca dejé de imaginarte corriendo entre estos árboles. Mamá hablaba de un jardín con mangos. Decía que allí fue feliz. Se detuvieron bajo el árbol de mango. Larry extendió la mano y rozó una hoja con la misma reverencia de aquella primera mañana. Cada fruto es una promesa. Yo rompí la mía, pero este lugar me recuerda que aún puedo cumplirla. Donna tomó su brazo y apoyó la cabeza en su hombro. El tiempo perdido no se recupera, pero se honra. A veces, la respuesta está en la forma de una flor de mango, en un código privado que solo el corazón sabe descifrar. La cámara se alejó lentamente. Las figuras de Larry y Donna se volvieron pequeñas entre los árboles. La mansión quedó atrás, testigo mudo de una historia que solo ellos podían contar. Fundido a negro. Fin.